Ahí va. Muy buenas tardes, Gina. Le mando un cordial Buenas tardes. saludo y vamos a comenzar, por favor, con oración. ¿Nos inicia con oración, por favor? Claro que sí, hermano Guillermo. Bendito seas mi Señor. Mil gracias por permitirnos despertar y regalarnos este nuevo día. Gracias porque estamos aquí de nuevo, reunidos, aprendiendo de tu palabra. Te pido, por favor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que todo lo que se ha estudiado hoy penetre en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendito seas, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por nuestras familias. Gracias por el hermano Guillermo y por los que están escuchando ahorita este estudio y por los que lo van a escuchar después. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias te damos en nombre de Jesucristo, tu bendito Hijo, y en el poderoso nombre del Espíritu Santo. Amén, amén, mi Señor. Amén, amén. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase 9 que habla acerca de Santiago capítulo 1 versículos 19 y 20, que dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En este tema vamos a hablar sobre las acciones de una vida nueva. Inicie usted. Sí, ¿cómo termina el versículo 18, hermano Guillermo? El versículo 18 terminó para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros hablamos que la expresión primicias de las criaturas aparece en la Biblia en Santiago 1:18 que vimos la semana pasada y significa que los cristianos somos los primeros y los mejores frutos de la creación de Dios. En este contexto, la expresión puede referirse al acto de la creación de Dios en el que dio vida al mundo con una palabra. Recuerden que dijo, sea la luz y fue hecha la luz. También puede significar que los cristianos están por encima de todo lo que Dios ha hecho. Si nosotros recordamos en Hebreos capítulo 1, dice que Cristo es mayor que los ángeles. Y en un salmo dice que somos más que los ángeles, que Él nos hizo mayores que los ángeles. Entonces, para los cristianos de hoy, las primicias son la promesa de compartir la resurrección y glorificación al estar unidos con Él en el bautismo. Así que, entonces, ¿cómo inicia el versículo 19, Gina? Por esto, Por esto. Entonces, la pregunta número 3 dice, cuando Santiago dice por esto, se está refiriendo al versículo anterior, el cual debemos recordar como lo hicimos, y nosotros recordamos, como vimos que somos las primicias, que Él, Dios, de su voluntad, Él es el soberano, nos hizo nacer por la palabra de verdad, que es Jesucristo, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es lo que quiere decir la pregunta 1 y lo que termina del versículo 18 de Santiago 1. Vuelvo a repetir, dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es esto? Que Él, Dios, de su voluntad, porque Él es soberano, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Jesucristo, para que seamos primicias de sus criaturas. Por consiguiente, hermana Gina, la pregunta número 4 dice, después de recordar esta gran verdad de lo que Dios en su voluntad ha hecho para nosotros, ¿cómo Santiago les habla a sus hermanos en el versículo 19? ¿Cómo les dice? les dice mis amados. Mis amados, ¿qué siente usted al decirle, al escuchar que Santiago le está diciendo, Gina, es usted mi amada? Ay, pues casi lloro. Qué emocionante, qué bonito, qué, qué maravilla, hermano Guillermo. Nos habla con mucho amor, ¿verdad? Y volvemos Cariñoso. a reiterar. Santiago es medio hermano de Jesucristo, es decir, después de que nació Jesucristo de María, el primer hijo ya de una relación entre José y María es precisamente Santiago, Jacobo, que se llama, su nombre en hebreo es Jacob. Nosotros le pusimos, en español le pusieron Santiago, pero es Jacob. Él es el primogénito de María y de José.
pero vemos que, aunque decimos primogénito, que fue el de María, pero sabemos que Sí, nació del Espíritu Santo, siendo virgen, pero ya en la relación hombre-mujer, el primero que nace es él, Santiago. Y él nunca se jacta de ser hermano, el medio hermano de Jesús, el que le seguía, y nos habla como mis amados, nos habla como sí, iguales a él. Ujú. Y así que, Gina, qué bonito. ya que nos dice, y nosotros tenemos que estar atentos a lo que nos dice, la pregunta número 5 dice, ¿todo hombre debe ser pronto para qué? Para oír, hermano. Para Listos. oír. ¿Para oír qué? Por Ujú, supuesto, para oír la palabra de Dios. Fíjese, sí, después de que hemos sido engendrados por la palabra de Dios, hemos comenzado una nueva vida, pero no hemos terminado de crecer, todavía estamos en crecimiento, en desarrollo. Lo que sucedió es que hemos comenzado una relación con Dios. Cuando el Espíritu Santo vino a usted, cuando vino a mí, nos trajo a los pies de Cristo, nos convenció de nuestros pecados y nos llevó al arrepentimiento. Empezó esa relación con Él. Entonces estamos creciendo espiritualmente. ¿A través de qué? De su palabra, de conocer a Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo? A través de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos algo que es vivo, poderoso. Y como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, lo que nosotros sabemos es una espada de doble, es aguda, de una espada de doble filo que penetra hasta los huesos, hasta los tétanos, dice. Y fíjese, en Corintios, en 2 de Corintios, en Primera de Corintios, perdón, capítulo 2 versículo 14 dice, fíjese cómo lo dice Pablo. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no conoce de Cristo. No percibe las sí, cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, es decir, para el mundo, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, usted como yo y como quienes nos escuchan, somos hijos de Dios. Está habitando en nosotros el Espíritu de Dios. Es decir, tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nosotros mismos. Y Él quiere enseñarnos la palabra de Dios. Por eso cada vez que abrimos la Biblia, por eso cada vez que la estudiamos, por eso cada vez que nos sumergimos en ella, vamos entendiendo y se nos va abriendo un universo tan grande y vamos comprendiendo la palabra de Dios que nos hace cambiar de actitudes, nos hace ser diferentes, nos hace ver las cosas desde otro punto de vista que no las ve el ciudadano común y corriente, es decir, el que no es cristiano. Y fíjese, es tan sí, extraordinario pensar que el creador del universo, que el redentor de nosotros los pecadores perdidos, quiere hablar con nosotros, quiere comunicarnos como lo estamos haciendo ahorita usted y yo. Por eso, Santiago sí, dijo en primer lugar al iniciar esta sección tan práctica, que el hombre sea pronto para oír, es decir, que permanezca alerta, que esté atento, dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decir. Así que sí. esto me lleva a hacerle la pregunta número 6, Gina. ¿Qué todo hombre tiene que ser tardo para qué? Para hablar, Para hablar y tardo también para para qué? airarse, Para airarse. Fíjese, nos dice que para ir debemos ser. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que ser? Gina, a ver. tardos, lentos, Exacto. Tardos, tardos para hablar y para airarse, hermano. tardísimos, ¿verdad? Que seamos tardísimos. Fíjese, Ah, y la pregunta número 7 nos dice lo contrario. Dice, hay tres pasos que Santiago pide que el hombre actúe, pero nosotros, por lo regular, tanto el hombre como la mujer, actuamos de diferente manera. Hacemos todo lo contrario. El hombre es tardo para qué? oír, Para oír. Somos, no, que ya queremos hablar, ya queremos decir, somos tardos para oír. Pero ¿cómo somos prontos? ¿Para qué?
Para hablar, hermano, Para para eso hablar y sí, también somos más prontos, ¿para qué? para airarnos. Para airarnos. Fíjese, cuando nos dicen cosas que no nos agradan, que están en desacuerdo con Sí, nosotros, que nos critican, que nos rechazan, que nos dicen de cosas, ¿cómo respondemos? Con ira, especialmente airados. en situaciones familiares o de trabajo. Y hacerlo generalmente complica nuestra situación y siempre desacredita tristemente nuestro testimonio como siervos de Cristo. Es mucho mejor confiar en que Dios Sí. defiende nuestra posición, no nosotros, porque ya nosotros nos defendemos a nosotros mismos. ¿Cómo? Con palabras que airadas, precipitadas y qué otras más, Gina. A ver, Mm. dígame, Pues ofendiendo. ofendiendo, señalando. Fíjese, hay un estudio de la Universidad de Harvard donde dice que este consejo se aplica para todo tipo de trabajo. En su literatura de negocios de la Universidad de Harvard, nos habla de la importancia de escuchar como una habilidad fundamental para el liderazgo. Las empresas, dice este estudio, deben escuchar cuidadosamente a sus clientes, a sus empleados, a sus inversionistas, a las comunidades y a otras partes interesadas. Las organizaciones deben escuchar a las personas para saber cuáles son las verdaderas necesidades que se deben suplir. Esto nos Sí. recuerda que en el lugar de trabajo o con las gentes que trabajamos o convivimos es un suelo fértil para trabajar para Dios. Como se hizo en el Imperio Romano, Pablo estaba encarcelado. Le cambiaban de soldados, le cambiaban 4 soldados, dos fuera de la celda y dos dentro. Cada 6, sí, cada 6 horas le cambiaban guardia. Nunca eran lo mismo. Pero ¿sabe qué Sí, hacía Pablo con esas personas con los que le ponían los guardias? Les hablaba del Evangelio. Es decir, sí. 24 soldados al día del ejército romano escuchaban la palabra de Dios. Por eso es Amén. que rápidamente se empezó a propagar el evangelio entre el ejército romano. Fíjese nada más cómo Dios obra, Qué bonito. ¿verdad que sí? Sí. Y fíjese, en Ujú. este mismo estudio de la Escuela de Negocios de Harvard, en el tema habilidades interpersonales, el primer tema al que más énfasis le ponen, saber escuchar a los demás. En Harvard, para que yo sea un buen líder, para que sea un buen empresario, para que sea un buen empleado, todo lo que respecta a los negocios, lo primero que me dice Harvard es que debo de aprender, como primer punto, saber escuchar a los demás. Me está diciendo que sea pronto para qué? Para Hoy. ir. Muy bien. Vamos con la pregunta número 8. Dice, ¿por qué cree que hay personas que actúan como pide Santiago y otras personas que actúan contrario a Santiago? Dice que la respuesta lo encontraremos en el versículo 18, que es el que hemos estado hablando. ¿Cómo nos dice el 18? Que es lo mismo que vimos nosotros en la pregunta número 2, 6. Dice, porque Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Y Gina, ¿cómo inicia el versículo 20? Porque porque la ira del hombre no dará la justicia de Dios. Fíjese, vamos a entrar a un tema muy Sí. importante. Estamos hablando de ira, de oír, de enojarnos, de airarnos, y ahora Ujú. hablamos de la justicia de Dios. Vamos a ver, dice en la pregunta número 10 que busquemos qué significa ira. ¿Tiene usted algo ahí? Sí, hermano, Sí. ese sentimiento de indignación que causa enojo, Ujú. apetito o deseo de vengarse.
Fíjese nada más, eso mismo provoca la furia, la rabia, la cólera, el enojo, la indignación y la irritación, porque cómo nos irritamos, ¿verdad? Fíjese que en la Biblia la ira se presenta de una forma dual. La ira. Hablamos de la ira como una expresión justa de Dios, pero también hablamos de la ira como una emocionalidad humana que nos puede llevar a actuar sin razón y con maldad. En varias ocasiones, la ira de Dios es mencionada como una reacción justa y necesaria contra la maldad y la injusticia. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 9:8 y en Números 11, versículos 1 y 2. Entonces, si Dios actúa con ira, pero una ira justa, entonces nosotros decimos, ¿de quién es la ira? Esa ira que nos lleva a actuar sin razón y con maldad. Dice la pregunta 11, ¿de quién es la ira según el versículo 20? Es del hombre, del ser humano, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, ¿verdad? La ira se define como un fuerte sentimiento de odio, resentimiento con deseos de venganza, como nos lo dijo usted. Este sentimiento abrumador y deseo de venganza distingue la ira de la ira que se equilibra con la razón, que no es pecado. ¿Usted se ha enojado alguna vez con razón? Sí, hermano. Claro, ¿verdad? Todos nos hemos enojado, por ejemplo, cuando nos levantan Sí, falsos, nos enojamos. Cuando nos dicen sí, algo que estamos diciéndole, oye, ¿qué no estás viendo las cosas? No, pero tú fuiste. Oye, pero estás viendo la situación. No, ¿verdad que nos enoja? Esa ira es correcta. sí, ¿Por qué? Porque bajo ese concepto no perdemos la razón, ni nos airamos, ni nos irritamos. Nos molesta la actitud, pero no llegamos a actuar de manera sí. equivocada. Pero cuando nosotros hacemos alguna cosa que es incorrecta y nos lo señalan, ¿cómo actuamos? Pues nos enojamos. ¿Verdad? Ahí sí, ahí entonces esta ira es como dice la Biblia, es una respuesta apasionada y activa ante un mal real o percibido. Esta ira es una emoción de desagrado dada por Dios. La ira Sí, expresa que estoy en contra de eso y tomo una postura activa para oponerme a algo que considero importante y malo. Esa es la ira buena, la que Dios nos ha puesto para que busquemos nuestra dignidad, para que no nos dejemos pisotear, para que nosotros busquemos además la verdad. ¿Se molesta usted cuando hay alguna injusticia? claro que sí, hermano Guillermo. Me ¿Usted ha molesto y visto, duele usted ha visto últimamente injusticias? bastantes. ¿Cómo cuáles, Gina, por ejemplo? Em, eh, el levantar falsos, el que te juzguen. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que hay tanto movimiento político aquí en México, eh, se molestan las personas porque no estamos de acuerdo con ellas. A pesar de que nosotros pedimos cambios en el sistema y todo, las personas que no les conviene por determinadas razones egoístas se enojan contra de uno y le dicen a uno que es un tonto, que no sabe, lo insultan a uno. Yo he visto así personas que dicen, es que el pueblo es tonto, es gente ignorante. Y dice uno, oye, espérame, no soy ni tonto ni ignorante. Yo quiero que haya este cambio Sí, y tú respétame, que yo quiero este cambio porque yo te respeto a ti que no estás de acuerdo con lo que yo pedí, pero no es para insultar, pero es el constante insulto, insulto, insulto de que las personas que decidimos por un cambio somos ignorantes, somos tontos, somos manipulables, no tenemos conocimiento de nada, somos retrógradas. Dice uno, oye, si yo no estoy de acuerdo con que tú robes, de que tú seas un corrupto,
de que tú abuses de la gente pobre o que no tiene conocimiento académico, que lo abuses y que explotes. ¿Soy un ignorante? ¿Estoy mal? ¿No estoy buscando la justicia? Y se enojan. Entonces, vemos cómo ese enojo de estas personas llega a rayar en el insulto. Y a mí me pueden estar diciendo, pero yo no pierdo la calma. A usted igualmente, yo sé que no la pierde, pero sí nos incomoda y nos molesta las actitudes de estas personas. Claro, claro, hermano Guillermo. Entonces, si están de acuerdo o no, respeto. Yo no podré estar de acuerdo con ellos, pero yo los respeto. Yo no los insulto. Y me gusta escuchar y platicar sus argumentos, porque además nos enriquecen. Pero no tenemos por qué enojarnos. Sí, Podemos escuchar gente de otra religión que viene y nos quiere convencer de algo que nosotros estamos firmes. Pero no por eso les aventamos la puerta en la nariz o los volteamos y no los queremos escuchar. No, les escuchamos, porque todos tenemos derecho a ser escuchados. Todos. Y claro, así debemos de actuar. Esa es la ira, ese es el enojo cuando defendemos algo incorrecto, pero con paciencia y prudencia. Esa es la ira que Dios ha puesto en nosotros y es cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Así que esto va amén, amén. relacionado a la pregunta número 12 que dice, ¿qué no obra en la ira del hombre? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Es lo que, fíjense cómo hablamos de cuestión política, de Sí, cuestión personal, de cuestión religiosa, para llegar a este punto, la justicia de Dios. Y la pregunta número 13 nos dice quienes no actúan, pero hemos estado hablando, los que no actúan conforme a la justicia de Dios. Dice la pregunta 13, escriba algunas acciones que tanto hombres como mujeres hacen cuando están enojados. ¿Qué hacen? Am, le leo segunda de Corintios, hermano. Sí, por favor. Este, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, Fíjese, justicia de Dios. Es de decir, Dios en él. nosotros no insultamos, no agredimos, no asesinamos, no hablamos mal de otras personas. Cristo fue hecho justicia de Dios. ¿Y qué hicieron con él? Lo insultaron, lo agredieron, lo asesinaron y hablan mal de él. Lo escupieron. Ahí está la diferencia entre lo que es la justicia de Dios y lo que Sí, es la ira del hombre. Entonces, y Romanos 3 versículo del 21 al 26. Si gusta leerlo, por favor, Gina. Romanos 3 del 21 al sí. 26. Sí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice así, dice que resaltemos versículo 25 y 26. Dice así, a quien Dios puso propiciación, ahora lo voy a leer en Reina Valera, a quien Sí, Dios hermano, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Verá que tanto la versión que usted nos acaba de leer como en sí, esta versión es exactamente lo mismo. Cristo se hizo injusticia para pagar nuestros pecados. Y sí, Él fue en su paciencia para pagar los pecados que cometimos, hoy y que cometeremos en el futuro. Es decir, todo un todo. La pregunta número 15 dice, después de haber leído estos pasajes bíblicos, dice, ¿tus acciones son de una nueva vida o no? ¿Usted qué contestaría ahí? ¿Sus acciones
reflejan que usted ya vive una nueva vida? Claro que sí, hermano Guillermo, ¿Por qué? A ver, dígame. porque siempre trato de seguir, de leer la palabra de Dios y ser a su semejanza. Muy bien. Dice el versículo 19 que de parte de Dios, que seamos tardos o lentos para la ira. Lamentablemente, como hemos estado hablando, muchos discuten acerca de la religión y pierden el control de su carácter. Es decir, como Ujú. decimos coloquialmente, pierden los estribos, se salen de los estribos. Es bueno tener convicciones firmes sobre la palabra de Dios y sobre la fe cristiana, pero uno no debe comenzar a luchar contra todos aquellos que están en desacuerdo con uno. Así que, estimado oyente, usted tampoco tiene toda la verdad. La escritura nos dice que debemos ser tardos para irarnos y que nunca debemos olvidar el consejo del apóstol Pablo que nos dirigió en la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 15, donde nos exhorta a seguir la verdad en amor. Estas palabras constituyen la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, para dar testimonio de nuestra fe y para exponer la verdad del Evangelio a aquellos que no están de acuerdo a nosotros. Y recordemos que la ira del hombre es contraria a la voluntad y obra de Dios. Este es el motivo por el cual no deberíamos discutir sobre religión. Nunca hemos encontrado a personas que estén de acuerdo con nosotros en 100% o que estén de acuerdo en el mismo porcentaje. Es más, Gina, usted y yo, si nos ponemos a discutir todavía más a fondo, vamos a encontrar que tenemos diferencias de apreciación o de entendimiento de ciertos pasajes bíblicos. Entonces veremos que no estamos al 100%. Por eso es importante tener esa comunión con Cristo, tener esa comunión con Dios. Podemos tener semejanza en ello, pero no nos podemos enfadar. Podemos decir, yo no estoy de acuerdo con usted en esto, Gina, y le doy mis argumentos. Usted me puede decir, yo no estoy de acuerdo con usted en esto, y me da sus argumentos. ¿Y eso a qué nos lleva? A un mejor entendimiento. Así que Sí, Santiago dijo que porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, así que cuando nosotros nos sentimos enfadados, no producimos la fe ni el carácter que Dios quiere. Así que debemos de tener mucho cuidado en no discutir con nadie, en tener cuidado con lo que hacemos, en decir, ¿cómo puedo yo hablar de religión con una persona sin que ella se ofenda? ¿Cómo puedo expresarle o comunicarle el Evangelio sin que la dañe o se sienta ofendida? Hablando en la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Acabamos de escucharlo, con la regla de oro. Dice primeramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que así como quieres que te traten a ti, tú también debes de tratar a la otra persona. Mientras más seamos hacedores de la palabra en este aspecto, más posibilidades tendremos de que la gente nos escuche, de saberlos escuchar, de saber en qué momento hablar, de prestar oído a lo que nos quieren decir, porque a veces las personas se vuelven agresivas, pero porque traen un problema en su mente, sí, que traen un sentimiento de amargura, porque alguien les ofendió. Yo no voy a llegar a hablarles del amor al esposo a una mujer que acaba de encontrar que su esposo la engañó. No puedo llegar. No puedo llegar con una persona a decirle Cristo te ama cuando no conoce al Señor y cuando está pasando por unas situaciones terribles. No puedo decirle todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando está decaída. Tengo que escucharla para poderle llevar el Evangelio.
¿Usted qué opina de lo que acabamos de estudiar? No, es muy edificante, hermano Guillermo, porque todo eso, cuando uno pasa por esas situaciones, que está como seres humanos, en mi caso, eh, que me ofenden, y lo acabo de ver hace ratito, que alguien me contestó sobre política, o sea, que es una falta de respeto, o sea, yo nunca, ni contesto ni reacciono, pero a mí siempre me reaccionan y me siento ofendida. Entonces, no, pues todo este estudio me sirve para yo tener paciencia, tolerancia y no contestar enojada. Y fíjese que toqué el tema político ahorita, porque usted ve en todos los medios una serie de insultos, de Mm, descalificaciones, de agravios, y digo, no es posible que estamos viviendo en un país donde todos somos hermanos y nos estemos tratando así por aspectos que consideramos que no estamos de acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo sin necesidad de violentarnos, sin necesidad de insultarnos. Por eso toqué este asunto político, porque en esto estamos así. Vemos cómo en Chiapas a la gente le queman sus iglesias y las corren. ¿Por qué? Tristemente, porque un cura católico que se supone que debe de enseñar el amor de Cristo, incita a los feligreses a que ellos no creen en Cristo y que los deben de correr y sacar. Un cura católico, un sacerdote católico, incitando a la gente a la violencia y a ir contra sus hermanos. Dice uno, de eso veamos en países musulmanes o algo, pero aquí en México, donde somos creyentes, donde tenemos una fe común, no es posible. Entonces, tenemos que ser prestos para oír, que eso no se nos olvide. Escuchemos a las personas antes de dar nuestras opiniones y antes de juzgar o prejuzgar. Ay, es que es bien payaso, es que es bien sangrona, es que es muy religioso, es que no entiende razón. ¿Me has escuchado? ¿Has platicado conmigo? ¿Has escuchado mis argumentos? ¿Me has expuesto los tuyos? No, solamente juzgo y prejuzgo. Por eso es que soy rápido para hablar, rápido para chismear, rápido para criticar. Para eso soy buenísimo, pero no para escuchar. sí. Y eso es lo que tenemos que aprender en el mensaje del día de hoy. Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz, a escuchar a la persona, al prójimo y amarlo como Dios nos ama. Porque Dios nos ha perdonado tantas cosas tan malas que hemos hecho y nos sigue cuidando. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto, Gina? No, hermano, que me encantó el estudio y lo tengo en mi mente y en mi corazón y espero que les guste a todos los que los van a escuchar después. Y yo les invito, mis queridas hermanas, hermanos, amigos, amigas que nos ven y nos escuchan, que síganle dando like, que por favor pongan mucha atención en lo que acabamos de decir. Aprenda usted a escuchar antes que hablar. Aprende a escuchar antes que enojarse. Aprende a escuchar antes de sacar conclusiones o tener pensamientos de alguna persona. Ame a su prójimo, ámelo. La gente necesita amor, la gente necesita que se le escuche, la gente necesita ser escuchada, valga la redundancia de la misma palabra. La gente necesita que estemos atentos a ellos. Y nosotros, nos urge, es imponderable e impostergable que escuchemos la palabra de Dios. ¿Dónde la puede encontrar? En la Biblia. Aquí nos habla Dios. ¿Quiere mejor palabra de Dios hacia usted? Lea la Biblia y verá cómo la soluciona, sus problemas, a sus dudas, la va a encontrar en la Biblia. Que Dios le bendiga. Nos termina con oración, Gina, por favor. Claro que sí, hermano. Ay, gracias, mi Señor, por tan hermosa palabra. Gracias porque tenemos tu palabra
eh, tomando la Biblia, Señor. Gracias por todo tu amor, por toda tu paciencia, por todo tu cariño. Gracias porque somos tus amados hijos, Señor. Que cada vez más personas doblen su rodilla, inclinen su rostro, abran su corazón y su mente para recibir tu palabra, Señor bendito. Gracias por esta tarde, por este estudio. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has dado, por permitirnos ver la luz del nuevo día. Gracias por las personas que van a ver este estudio después. Cuídalos y bendícelos a ella y a sus familias. Te amamos, Padre bendito, y te damos las gracias en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús y en el poderoso nombre del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor amado. Amén. 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 Gracias. Mira. Ay, me dio comezón en los ojos. Muy bien.